Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro virtual. Vamos a mirar un producto súper ganador que se llama Proyéctate para Comedar y cómo lo podemos aplicar a la brecha pensional que podemos tener todos y que todos vamos a tener. Eso sí, la primera pregunta sería, ¿ustedes creen que tenemos brecha pensional? Se las dejo para que vayan respondiéndole a nuestro anfitrión Anderson y dentro de unas 4 o 5 diapositivas vamos a mirar ese tipo de respuestas. ¿Cree usted en este momento que tenemos brecha pensional? ¿Que todos tenemos brecha pensional? Vayan analizando sus respuestas y ya más adelante las vamos a revisar. Para hablar de brecha pensional necesitamos saber de dónde se origina. Es por esto que vamos a hablar un poco de lo que es el sistema pensional en Colombia. El sistema pensional en Colombia se divide en dos partes. Régimen de ahorro individual con solidaridad que corresponde a los fondos de pensiones privados. Y el régimen de prima media que es administrado por Colpensiones. Entonces, repito, en Colombia existen dos regímenes que administran todos los recursos de los pensionados y de las personas que, siendo independientes o empleados, hacen cotización al sistema de seguridad social en pensiones. Entonces, los fondos privados, que en Colombia solo existen 4, que son Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, y el régimen de prima media o la empresa que maneja el Estado, que en este caso es Colpensiones. ¿En ambos regímenes puedes obtener una pensión? La respuesta es sí. Aquí vamos a determinar cómo podemos llegar a esa pensión y cómo al final de nuestra liquidación vamos a entender si tenemos brecha pensional o no. Entonces, como les decía, en los fondos privados tendrían las siguientes características. La primera es que todos los depósitos que hacemos en nuestro fondo de pensiones se van a una cuenta de ahorro individual. Repito, en los fondos de pensiones privados, cada uno tiene una cuenta individual donde van a depositar los aportes que tengamos de manera mensual. Para el tema de pensión aportamos el 16% de los ingresos, donde el 4% lo aporta el empleador y el 8% restante lo aporta como tal, perdón, y el 4% lo aporta el empleador y el 12% lo aporta la empresa. En el caso de ser empleados, en el caso de ser independientes, el 16% le corresponde a la persona independiente cotizar o hacer su aporte sobre ese ingreso, el 16%. En Colpensiones, como tal, los aportes no van a una cuenta de ahorro individual, sino que van a un fondo común, donde el recurso tuyo, el mío, el del doctor Andrés, el del doctor Pérez, todos van a estar depositados en un mismo fondo. Por eso se llama fondo común. Otra de las características que tienen los fondos privados es que puedes pensionarte anticipadamente. ¿De qué depende de ello? De la cantidad de ahorro que tengas en el tiempo de tu vida laboral. No necesariamente con lo que exige la ley en los aportes mensuales. Podemos hacer aportes voluntarios y puede que varias personas hayan escuchado el concepto de pensión voluntaria. Y el concepto de pensión voluntaria no es más que un ahorro adicional al que normalmente tenemos por obligación en nuestras cotizaciones para poder llegar como tal a una pensión mucho más digna. En el régimen de prima media o en el tema de colpensiones no existe esa posibilidad de hacer aportes. Sí o sí nos regimos por el aporte obligatorio que tengamos en este momento. ¿Cuáles serían esos requisitos para pensionarnos? Después de haber revisado las características, vamos a mirar cuáles serían esos requisitos. Discúlpame, Entonces, Fabián. dime. Antes de que continuemos con este primer, digamos, adelanto de nuestra presentación, la pregunta que le habías transmitido a nuestros asociados, la doctora Natalia, la doctora Dina, nos dejan su respuesta. La doctora Dina nos cuenta que sí hay brecha pensional, principalmente quienes trabajamos de forma independiente. Entonces, la participación de la doctora
Y la doctora Natalia también nos dice que sí, que pues todos generalmente tenemos una brecha pensional debido a que recibimos menos de lo que percibimos por salario. Por supuesto. Gracias, doctora Dina, gracias, doctora Natalia, por esa participación. Y sí, han tocado un punto vital y eso es lo que les vamos a mostrar en esta presentación. Todos tenemos brecha pensional, todos, porque no hay forma en que nuestro último salario sea el mismo que vamos a recibir como mesada pensional. Este tipo de charlas nos van a permitir identificar qué podemos hacer para que esa brecha pensional sea la más pequeña posible. Si bien todos la tenemos, qué productos o qué vehículos financieros podemos tener o en cuál los podemos montar para llegar a una brecha pensional la más pequeña posible. Entonces, ¿cuáles serían esos requisitos para pensionarnos? En los fondos privados, como tal, nos podemos pensionar por semanas y por edad, al igual que en Colpensiones. Si se dan cuenta, en la presentación los he dejado en igualdad de condiciones, porque en ambos regímenes, independiente de donde estemos, podemos llegarnos a pensionar por semanas y por edad. ¿Cuáles serían esas diferencias? Entonces, para las mujeres, deben llegar como mínimo a 57 años. 57 años o más. Y tener cotizado en el sistema 1.150 semanas, que aproximadamente son 23 años de cotización. Para los hombres, la edad cambia. Es de 62 años en este momento. Es lo que tiene la ley establecida. También con un mínimo de 1.150 semanas. Si estamos en fondos privados. Si estamos en Colpensiones, que de pronto ustedes habrán escuchado mucho el tema que es mejor Colpensiones, que es mejor un fondo privado, todo depende de él. Y aquí con esta explicación ustedes se van a empezar a dar cuenta cuál les conviene más dependiendo el tipo de trabajo que tengamos, el tipo de ingresos y la posibilidad de ahorro que podamos tener en un momento determinado. En Colpensiones, las semanas de cotización mínimo son 1.300, es decir, 3 años más que lo que tenemos en los fondos privados, y las mujeres también deben llegar a los 57 años y los hombres a los 62. Es decir, que en ambos regímenes, si me voy a pensionar por tema de edad y semanas, ambos debo cumplir la misma edad. Hombres 62, mujeres 57, solo que en Colpensiones debo cotizar 3 años más, 26 años, o 1.300 semanas como mínimo. Mientras que en un fondo privado vienen a ser 1.150 semanas. ¿Qué otra forma tengo yo de pensionarme en un fondo privado? A través de mi capital. Y aquí es donde empieza a jugar importancia una palabra que es vital: ahorro. Si nosotros empezamos a ahorrar, tenemos la posibilidad, estando en fondos privados, de pensionarnos antes de que llegue la edad de jubilación. Qué rico sería poder disfrutar de nuestra pensión antes de los 57 años. Y si han escuchado noticias, lo más seguro es que la edad de pensión va a subir. Lo más seguro es que puedan unificar a las mujeres hasta los 62, o que los hombres lleguen a los 65 y las mujeres a los 62. Todos esos proyectos están quietos. Digamos que el tema de la pandemia los ha dejado como en stand-by, pero no se les haga raro que a finalizar el año ya empecemos a hablar de una nueva reforma tributaria y una nueva reforma pensional. Pues para que lo tengamos muy presente. ¿Cómo hacemos el cálculo de la pensión? Dependiendo en el régimen en que nos encontremos. En los fondos privados, como les había dicho al inicio, dependemos de los ahorros que tengamos en nuestra cuenta individual. Es decir, que todo lo que llegue ahí o todos los depósitos nos van a permitir acumular un valor determinado, y si ese valor determinado me permite a mí pensionarme antes de llegar a la edad, lo puedo hacer. Mientras que en Colpensiones, la forma de liquidación, aparte de cumplir la edad y las semanas, se va a hacer sobre el promedio de los 10 últimos años cotizados. Y hago énfasis en esta palabra cotizados porque se ha prestado
para malas interpretaciones cuando escuchamos los últimos 10 años. ¿Pero los últimos 10 años de qué? Entonces es dejar claro que son los 10 últimos años de cotización. Porque yo puedo haber trabajado 10 años, pero coticé 5. Entonces no me sirve. El promedio se me va a cambiar a 10 años de cotización. Cuando llegamos a los fondos privados y cumplimos los requisitos para pensionarnos, nos van a dar la posibilidad de pensionarnos de 3 maneras. La hemos catalogado con los siguientes nombres. 1 es el retiro programado, 2 la renta vitalicia inmediata y 3 el retiro programado con renta vitalicia diferida. Voy a explicarles a grosso modo cómo funciona cada uno para que a lo largo del tiempo ustedes vayan viendo cuál es la mejor opción. El retiro programado como tal es donde la sociedad de fondo de pensiones administra como tal esos recursos durante la vigencia de la mesada pensional. Es decir, va a ser el fondo privado, sea Colfondo, sea Scandia, sea Porvenir, el que va a administrar esos recursos y de manera mensual le va a depositar la mesada pensional a cada uno de los pensionados en ese momento. ¿Cómo lo hace? De manera muy general. Saca un promedio, hace un cálculo actuarial y como tal difiere el valor de su saldo total entre el número de años que probablemente puede tener de vida esa persona. Una pregunta aquí para que la charla sea un poquito más dinámica, así como la participación de la doctora Dina y la doctora Natalia. ¿Quién cree que vive más, el hombre o la mujer? Lo dejo para que le contesten a Anderson y ya lo vamos revisando. La segunda forma de pensionarse en un fondo privado es la renta vitalicia inmediata. Entonces, el fondo de pensiones como tal ha administrado los recursos a lo largo de la vida laboral. Cuando llega el momento de pensionarse, esos recursos son trasladados a una aseguradora que le va a garantizar al pensionado en ese momento que pueda como tal tener su mesada pensional hasta el final de sus días, sin importar el saldo que tenga. Ejemplo, tenía un saldo de 1.000 millones de pesos con una pensión de 6 millones de pesos mensuales. Ha tenido el disfrute de esa mesada pensional a lo largo de 15 a 20 años, pero aún así continúa con vida. Los recursos se van acabando, se van agotando, porque fueron el ahorro de toda la vida laboral. Independiente que se estén acabando, la aseguradora como tal le respalda el valor de esa mesada pensional hasta el final de sus días, independiente que se esté acabando el valor. Eso sí, en un determinado caso en que la mesada pensional se reciba y la persona fallezca antes y quede un saldo en esos recursos con esa cuenta de ahorros, esos recursos como tal harán parte de la aseguradora y no habrá masa sucesoral. En el retiro programado que vimos de primeras, sí hay masa sucesoral, es decir, el pensionado puede disfrutar de su mesada pensional a lo largo de los 5 o 10 primeros años. Falleció y ese recurso que queda le va a quedar como masa sucesoral a los beneficiarios de ley. La tercera posibilidad de pensionarse en un fondo privado es el retiro programado con renta vitalicia, con renta vitalicia diferida. Entonces, en la primera parte, el pensionado hace un acuerdo con el fondo de pensiones, donde determinan el valor con el cual puede subsistir los primeros años. Ejemplo, llega cualquiera de nuestros doctores, ha tenido un buen saldo como tal en su cuenta de ahorros y ese saldo le permite tener los 10 primeros años una pensión de 5 millones de pesos. Después del año 10, la pensión gradualmente va disminuyendo. Entonces, ese recurso que quedó pendiente o que quedó de saldo se le pasa como tal a la aseguradora que le va a respaldar como tal su mesada pensional hasta el final de sus días por una menor cuantía, pero eso sí, le garantiza que va a tener una mesada pensional. Entonces, la primera es un acuerdo entre el fondo de pensiones y el pensionado
que de acuerdo al valor del saldo y a la tasa de mortalidad pueden determinar cuántos años puedo vivir y me pagan una mesada como tal. La segunda opción es muy similar, pero el que administra los recursos como tal es una aseguradora. Y la tercera viene a ser la combinación de ambas. La primera parte me la paga el fondo de pensiones y la segunda parte, ya cuando yo vea que de pronto los recursos se me van a acabar, quiero que me administre como tal la aseguradora y me garantice hasta el final de mis días la pensión sin derecho a masa sucesoral. Muy Anderson, no bien. sé si haya preguntas hasta el momento. Por supuesto, Fabián. Con respecto a la pregunta de participación para nuestros asociados, por unanimidad, realmente la doctora Andrea, la doctora María Victoria, el doctor Juan Diego, todos por unanimidad nos dicen que la mujer vive más, ¿sí? Y también hay dos preguntas bastante importantes que nos hace el doctor Gonzalo, en el cual nos quiere preguntar. ¿Cuál sería el monto mínimo en un fondo privado para pensionarse y qué tan cierto es que el tope máximo de pensión es hasta 7 millones de pesos? Bueno, pregunta muy interesante. Entonces, la primera, ¿cuál sería ese monto mínimo? Como tal, existe una regla, doctor, y más que una regla existe una ley, y es que para podernos pensionar anticipadamente en un fondo privado, nuestro capital acumulado debe permitirnos pensionarnos o recibir una mesada pensional por el 110% de un salario mínimo. Es decir, que si hoy el salario mínimo está aproximadamente en 900.000 pesos, debemos estar teniendo una pensión de 1.000.000. Si mi recurso a hoy me da la posibilidad de pensionarme y tener un cúmulo de mesada pensional aproximadamente de 20 años con 1.000.000 de pesos, yo me puedo pensionar. Pero que si 1.000.000 de pesos no nos sirve, pienso yo. Entonces, normalmente nadie pide el anticipo de esa pensión por esa cuantía. Pero si tenemos mucho más recursos y tenemos mucho más abonado en nuestra cuenta como tal, podemos llegar a un buen acuerdo con nuestro fondo de pensiones. Recuerden que el fondo de pensiones administra los recursos, sí, en un porcentaje, sí, que es el porcentaje que llega de nuestros aportes constituidos. Si somos empleados, una parte como empleados, valga la redundancia, y otra parte que genera nuestra empresa, para un total del 16%. Pero si podemos hacer abonos adicionales, aportes adicionales, eso va a complementar de manera mucho más rápida el capital y podemos llegar a tener una muy buena pensión. Con respecto a la segunda pregunta, doctor, no, la verdad eso es un mito. La verdad tú te puedes pensionar con cualquier tipo de recurso. Pueden ser 7, 8, 9, 10 millones de pesos. En un fondo privado todo depende del capital. Si mi capital no me alcanza para llegar a ese tipo de cuantías, ya debo acudir a la otra instancia, que es la de cumplir las semanas de cotización, cumplir la edad y de acuerdo a lo que yo tenga ahorrado, podemos hacer la liquidación correspondiente para obtener la mesada pensional. Muy bien, Fabián. ¿Y quiénes podrían ser los sucesores de, de aquellas pensiones o aquellos valores de de estas tres modalidades, perdón, las cuales nos estabas presentando, en la que pues nos decías que dependiendo de que pues el tipo de retiro en el que nosotros como personas naturales podamos tener, ya sea por jubilación o ya sea por pensión, en sí, ¿quiénes pueden ser entonces los sucesores de esos recursos? Bueno, vamos a mirar más adelante cuáles serían esos beneficiarios y cuáles son los tipos de pensión. Estas son las modalidades como tal que le ofrece el fondo privado a nuestros pensionados en el momento en que lleguen los requisitos. Hablamos de masas sucesorales, el que le va a quedar la disponibilidad del saldo. Ejemplo, en el primero que fue el que vimos que fue el retiro programado, hacemos o suponemos que el pensionado ha disfrutado de un tiempo de la mesada pensional. Ejemplo, tenía 1.000.000.000 de pesos ahorrados, he disfrutado 500 millones de pesos de esa pensión, independiente al número de veces en el que haya llegado al acuerdo de la mesada pensional. Esos 500 millones de pesos restantes en el momento en que el pensionado falte serán adjudicados por masa sucesoral, es decir,
será un juez el que dictamine cuáles son los beneficiarios y se reparten partes iguales. ¿Sí? Y no es beneficiario de pensión, es simplemente entrega de los recursos, porque como tal hubo un disfrute de una mesada pensional. En el de renta vitalicia, como tal, no va a haber masa sucesoral porque el acuerdo que hizo el pensionado en su momento es el que esos recursos pasen a la aseguradora. Y hasta el último de mis días voy a tener mi mesada pensional y no hay derecho a masa sucesoral, es decir, no hay beneficiarios. Si llegó a quedar un recurso, como en el ejemplo anterior, de que tenía 1.000 millones de pesos ahorrados en mi tema pensional, disfruté 500 millones, quedaron 500, la aseguradora se queda con ellos. Y en la tercera opción es la combinación, es, venga, tengo 1.000 millones de pesos ahorrados. Durante los 10 primeros años de mi pensión, quiero disfrutar una mesada pensional de 5 millones de pesos. Pasaron los 10 primeros años, como ejemplo, y de ese saldo que quedó, pasa como tal a la aseguradora. La aseguradora como tal no va a tener derecho a masa sucesoral para beneficiarios porque me va a garantizar, independiente del valor que quede, que yo voy a tener pensión hasta el último de mis días. Muy bien, Fabián. Y ahora que estamos tocando lo que son todo lo que tiene que ver con estos fondos privados, nos hemos dado cuenta que hoy en día están generando pérdidas y que pues, dadas las circunstancias de los diferentes mercados accionarios y el mercado bursátil que está fluctuando tanto, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, evitar que aquellas entidades o que pues estos recursos que nosotros tenemos en los fondos privados nos puedan transferir esas pérdidas o digamos que las pérdidas que generan las entidades necesariamente tienen que ser también adjudicadas a los que tenemos recursos en un fondo privado? Sí, bueno, de esto hay muchas teorías y hay mucha tela por cortar. Este tema de la pandemia nos ha perjudicado a todos los entes financieros y económicos. Los fondos privados han sido los más perjudicados. Sin embargo, hay una regulación en la que ellos deben darnos una rentabilidad mínima, pero están abiertos a que puedan tocar capital ante crisis económicas como las que estamos viviendo. ¿Han escuchado el dicho de no todos los huevos en la misma canasta? Ese lugar cabe en este momento. Es porque no podemos depositar todos los recursos en el mismo lado. Lo que sea obligatorio, dejémoslo obligatorio. Hay muchos más vehículos financieros que nos permiten tener rentabilidad y que si somos organizados, planeamos y organizamos a futuro, va a permitir que ese recurso que hemos acumulado por fuera, que no tenga tanto riesgo, en este momento como lo está teniendo el mercado bursátil a través de los mercados financieros, lo podamos consolidar con lo que tenemos obligatorio. Y eso nos va a permitir, hablando de derecho pensional, tener una mejor mesada pensional. En este momento, sí, se han visto perjudicados los fondos de pensión, sí. Pero también están sacando noticias de cómo se mueven los mercados, cómo se mueve la bolsa, cuáles son los mejores indicadores económicos. Si se han dado cuenta, un metal como el oro ha cogido una valoración impresionante, cosa que no pasaba años anteriores. Se mantenía estándar, pero en este momento el oro está marcando una tendencia muy positiva. El Colcap, que es el índice de las acciones más valorizadas de Colombia, está mostrando una tendencia un poco a la baja, pero la semana pasada estaba a la alza. Todo depende de cómo se mueva el tema del riesgo. Estamos afectados obviamente por el tema del COVID y lo que queremos es de que esto pase muy rápido, porque el coletazo no se va a ver ahora, ni se va a ver el próximo mes. El coletazo se está viendo económicamente hablando entre diciembre y enero del próximo año. Entonces hay que estar muy atentos, buscar elementos o vehículos en el sistema financiero que nos permitan tener esa tranquilidad. Y Comedal tiene uno muy bueno que al final lo vamos a ver. Perfecto, podemos continuar. Hay muchos asociados con muchas preguntas, Fabián, pero pues a medida de que va pasando la presentación, te voy compartiendo las inquietudes de nuestros asociados. Por supuesto, mil gracias. Bueno, hay tres formas de buscar la pensión o de llegar a encontrarla. Una de ellas es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez sucede cuando una persona pierde más del 50% de su capacidad laboral.
entendiéndose ella que sea por enfermedad de origen laboral o por causa de un accidente. ¿Qué requisitos se piden? O sea, esta es la síntesis. No quiero amarrarlos con decretos, con la norma, no. Lo que buscamos en esta charla es que sea de fácil entendimiento para todos y que nos permita llegar mucho más allá y saber en qué momentos aplica para una o aplica para la otra. ¿Qué requisitos se debe tener en cuenta? Que en el momento del evento, en el momento de la invalidez, en el momento del accidente, como tal, uno tuvo que haber cotizado, o la persona tuvo que haber cotizado como mínimo 50 semanas antes de ese evento. O sea, estamos hablando de un año. Un año normalmente está entre 50 y 52 semanas laboralmente hablando. Si eres menor de 20 años, debe acreditarse como mínimo 26 semanas cotizadas. Estamos hablando de la mitad del tiempo, es decir, 6 meses de cotización antes o del año anterior al estado de la invalidez. La otra forma de pensión es la pensión de sobreviviente. Entonces, esa pensión de sobreviviente obedece cuando el afiliado o el pensionado fallece y se le reconoce económicamente a quienes sean los beneficiarios. Ejemplo, una persona que es pensionada o afiliada al sistema de pensiones. No ha cumplido la edad, dejémoslo en persona afiliada, no ha cumplido la edad de pensión, pero falleció como tal, pero había cumplido unos requisitos como tal. Había hecho cotizaciones, tenía un buen saldo si estaba en un fondo privado, o había hecho las cotizaciones y le quedaba muy poco en el sistema del régimen de prima media o Colpensiones. ¿Qué debe tener esa persona? ¿A quiénes se le dan? Que como tal va a ser la esposa si es casado o viceversa si es mujer, que su esposo va a ser uno de los beneficiarios, y que sus hijos sean menores a 23 años y que puedan ratificar que están estudiando. Si tienen esos requisitos como tal, se les puede reconocer una pensión de sobreviviente. Y como tal, que haya cotizado también 50 semanas en los últimos 3 años antes del fallecimiento. Entonces, si se dan cuenta, la pensión de sobreviviente y la pensión de invalidez, como tal, dan un requisito básico, que hayan cotizado aunque sea un año antes de cualquiera de los eventos. Mientras tanto, quiero hacerte una consulta, la cual nos transmite el doctor Gonzalo. Se abre una puerta para cambio del fondo privado a prima media en esta pandemia para los mayores de 50 años. ¿Crees que realmente, Fabián, esta posibilidad se puede dar las circunstancias pues, por las cuales estamos pasando? Bueno, de este tipo de pregunta, doctor Gonzalo, dependería de, ojalá, pero créanme que los fondos privados van a pelear bastante. Porque si el asociado como tal, o el afiliado en este caso para ellos, tiene muy buenos recursos, es una plata que van a dejar de rentar. Y si se va uno, se empiezan a ir varios. Pero seamos honestos, debemos estar en el sitio donde más nos convenga. Antes de llegar a hacer ese traslado, hay que revisar si el ahorro como tal que se haya tenido en el fondo privado nos permite llegar a una pensión más rápida. Y estar completamente seguros que si yo trasladándome desde este momento, teniendo unos 50 años o más, puedo llegar a Colpensiones, a llegar a los 62 años cotizando, háganlo. Hay que hacerlo, no hay que dudarlo. Pero si yo no tengo la posibilidad o lo veo muy difícil de seguir cotizando y se me baja el promedio, es mejor quedarnos quietos y empezar a mirar otros vehículos que nos permitan llegar a cumplir la edad o a cumplir el requisito de pensión para nosotros como tal llegar a una mesada pensional óptima. Hablando de edad y de requisitos de pensión, Fabián, Sí. ¿es necesario cumplir con todas las condiciones para podernos pensionar? Es decir, la edad, las semanas, o digamos que puede existir la posibilidad de que nosotros podamos jubilarnos, ¿sí? Sin necesidad de cumplir con alguno de estos requisitos. Estas son dos preguntas o una pregunta que te la estoy mezclando debido a que tengo al doctor Edwin y al doctor Juan Diego que nos están haciendo esa pregunta muy puntual, en la que primero si es necesario que tengamos que cumplir esos requisitos
Y la segunda es, ¿qué realmente entonces podemos hacer o cuáles son esas alternativas en caso de que no podamos cumplir los requisitos establecidos? Correcto. Bueno, voy a volverme unas diapositivas para que miremos una explicación que les quede un poquito más fácil. Para pensionarnos necesitamos, perdón, aquí, en los fondos privados lo podemos hacer de dos maneras. Si no cumplimos los requisitos, mujer 57 años, hombre 62 y 1150 semanas, lo puedo hacer por capital. Entonces, como lo había mencionado, el objetivo es, en un fondo privado, entre más plata tenga o entre más rápido llegue a tener una muy buena consolidación de recursos, puedo pensionarme sin necesidad de llegar a la edad de pensión. Es decir, sin haber cotizado como mínimo 23 años. Independiente del género, sea mujer o hombre. Si yo cuento con ese capital, lo puedo hacer. Mientras que en Colpensiones, sí o sí debo cumplir ese requisito. Mujeres a los 57, hombre a los 62 y haber cotizado como mínimo 1.300 semanas. Entonces, o más, lo mínimo son 1.300 y 1.600, perdón, 1.600 y equivale a 26 años. Entonces, podemos escuchar y lo hemos escuchado. Ya yo tengo la edad, pero me faltan las semanas. Tengo las semanas, pero me falta la pensión. Ese tipo de personas debe estar esperando como tal los requisitos, lo más seguro, en Colpensiones. Pero si yo tengo un capital que desafortunadamente a hoy el valor es muy bajito, entre 250 millones y 300, me puedo pensionar con un poco más del mínimo, pero puedo disfrutar de mi mesada pensionaria ya, siempre y cuando tenga esos ahorros. Todo depende del promedio de los ingresos de cotización. A nuestros asociados médicos, que son contratistas, que trabajan de manera independiente, hay que tener muy en cuenta una cifra. Es el porcentaje por el cual yo cotizo. Si bien el independiente o el prestador de servicio cotiza por la totalidad de lo que pide la ley, que es el 16%, también lo hace sobre el 40% de sus ingresos. Ahí es donde le preguntan al contador, ¿cómo hago para pagar menos? Pero si entendiéramos la importancia del ahorro, no cotizaríamos sobre ese valor, sino cotizaríamos sobre un salario mucho más alto o sobre un ingreso mucho más alto. Entonces, la posibilidad de retirarnos antes depende de la proyección que tengamos netamente en el ahorro. Y si el ahorro lo tenemos en un fondo privado, hay unos mecanismos que los podemos hacer. Si es en Colpensiones, porque hemos ya cumplido unas semanas, hemos tenido más de 25, 26 años de cotización, pues me queda muy poco, ya lo que tendría que esperar es la edad. Y si tengo actividades que me permitan complementar o darle espera a que yo llegue a la edad y tener mi pensión, pues bienvenida sea. Bueno, Fabián, pues sabiendo que estamos, por ejemplo, en Colpensiones, por así decirlo, Sí. como trabajador dependiente, ¿cómo se puede incrementar el monto de pensión? Es decir, cuando nosotros nos informan y nos dicen que faltando 10 años para jubilarnos y que es allí donde nosotros podemos aumentar el valor de la cotización o el valor de la pensión, ¿qué tan cierto es, digamos, estas afirmaciones que nos hacen? Es cierta, pero si la vamos a hacer, debemos tener en cuenta que debemos cotizar en todo el sistema de seguridad social sobre ese incremento que nosotros queramos hacer. Ejemplo, el independiente normalmente cotiza por lo que hace por fuera, pero revisamos y hay cotizaciones en las que cotizo sobre mi pensión sobre 10 millones de pesos, un ejemplo, pero quiero pagar la seguridad, quiero pagar la salud por menos. No se puede hacer. Entonces, si vamos a hacer ese tipo de inversión para mejorar nuestra mesada pensional, debemos tener en cuenta que así como cotizo por un ingreso mucho más alto en pensión, debemos cotizar así por las otras líneas que hacen parte del sistema de seguridad social. Salud, ADL, entre otras. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Ese sería el mecanismo en Colpensiones para tener una mejor pensión.
que los últimos 10 años de cotización sean por lo más alto posible. Si lo podemos hacer, van a tener muy buenos resultados y el ingreso como tal o la mesada pensional puede llegar a ser mucho más alta que lo que normalmente estaban cotizando sobre los salarios básicos, sea del 40%, sea de manera independiente sobre los valores que tengan de carácter mensual. Si no logras cumplir con los requisitos de pensión, o sea, no tengo el ahorro, voy a llegar a la edad y no cumplir las semanas, ¿qué pasa? ¿Me devuelven esa plata? Sí, la respuesta es sí. Sí me pueden devolver esos recursos. Entonces, en los fondos privados se llama devolución de saldos. Entonces, llegué a la edad de pensión, hombre, mujer, ya saben, mujer 57, hombre 62, no llegué a las 1150 semanas, por X o Y motivo. ¿Qué pasa con esos recursos? Me los devuelven, me los consignan a la cuenta que yo designe, con los rendimientos correspondientes. Porque recuerden que los fondos privados generan rentabilidad. En el caso de Colpensiones, no se llama devolución de saldo, se llama indemnización sustitutiva. Y todos los aportes lo único que hacen es ajustarlos a la inflación, pero no generan ningún rendimiento, porque están en un fondo común. Es decir, sacan del fondo común la participación que le corresponda a la persona en su momento, en el momento de la indemnización sustitutiva, o sea, que me devuelvan la plata, porque no llegué como mujer a los 57 años, no llegué a las 1600 semanas y como tal, pues no tengo derecho a mesada pensional. Entonces, la plata nunca se va a perder, independiente del régimen donde estén. ¿Qué es lo que pasa? Y que fue una de las preguntas que vimos al comienzo, que en este momento, como se está tocando el tema de mercados financieros, ¿puede en algún momento tocar el capital? Sí. Digamos que Colombia tiene una economía fuerte y ha tenido muy buenas estrategias que han permitido que los fondos como tal no estén como tal invirtiendo en mercados tan arriesgados. De hecho, la gran mayoría de fondos, 3 de los 4, están amparados en bancos. O sea, sus principales accionistas son entidades financieras, Porvenir, el Grupo Aval, Colpatria y el Scotiabank estaban con el tema de Colfondos. Protección pues tiene todo el respaldo del grupo empresarial antioqueño y Bancolombia. Y Escandia de pronto es el único que lo maneja con recursos extranjeros a través de un holding financiero que está ubicado en China. Paradójicamente China, pero es el respaldo que tiene Escandia en este momento y que le ha permitido hacer transacciones a lo largo del mercado de Latinoamérica. Es tu plata, es tu futuro. Entonces ya empezamos, a través de estas primeras diapositivas, empezamos a darnos cuenta qué podemos hacer. ¿Me quedo cotizando sobre el mínimo o busco mecanismos que me permitan llegar a una pensión mucho más alta y es la que yo quiero dar a entender? Hay unas actividades especiales que traigo a colación porque sé que puede haber asociados que tienen esa actividad. Aquí me vuelvo un poquito como abogado, me toca hablar de decretos y demás, pero es importante traerlo para que sepan que existe la norma. Y la norma como tal, o la última, que es la que rige actualmente las actividades especiales de alto riesgo, es el decreto 2090 del 2003. En síntesis, ¿qué dice? Que considera actividades de alto riesgo para la salud aquellas que los trabajadores tengan exposición a radiaciones ionizantes o aquellos trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. En este caso, cito a los radiólogos. Entonces, aquí tienen un régimen especial, una modalidad especial de pensión que les puede servir siempre y cuando estén en Colpensiones. En un fondo privado, recuerden que entre más plata tenga y entre más rápido la pueda consolidar, se puede pensionar sin ningún tipo de problemas. Entonces, como tal, haber cumplido 55 años como mínimo, fíjense que aquí ya no toca el tema si es hombre o mujer, solamente es por el hecho de estar en una actividad especial. Y como tal, haber cotizado el mínimo de 1.300 semanas. Algo paradójico porque a la final sigue pidiendo que haya 1.300 semanas, es decir, que haya como tal 26 años de cotización. Pero si usted tiene los años de cotización
y llegó a 55 años de edad, puede buscar la pensión siempre y cuando dentro de esas 1.300 semanas, 700 hayan sido cotizadas por actividad de alto riesgo. Entonces, repito, en la modalidad de colpensiones, para pensionarlos anticipadamente, si soy radiólogo, en el caso de los médicos asociados a Comedal, tengo 55 años y he cotizado como tal los 26 años, 700 semanas de esos 26 años tienen que haber sido cotizadas con actividad de alto riesgo y puedo solicitar mi pensión de manera anticipada. Hago un par acá y muestro esta diapositiva que me parece muy interesante y ya empezamos a llegar a un aspecto muy importante que es la brecha pensional. Pero si no hacemos esta presentación del ciclo financiero, no vamos a entender tal vez en dónde estemos, que me parece muy válida para que la empecemos a revisar. Entonces, hacemos un paralelo durante los años 25 al año 75, 25 años de edad hasta los 75. Normalmente en los años 25 las personas están terminando su carrera profesional. Normalmente, esto es un estándar, no significa que sea para todos. En el caso de nuestros asociados médicos, 25 años médico general y vienen de 3, 4 años de la residencia o especialidad. Es decir, que a los 30 años aproximadamente ya son especialistas y como tal ya tienen 1 o 2 años de experiencia ejerciendo esa especialidad. A partir de ahí empiezan a generar unos recursos muchísimos más altos de los que estaban generando en la primera parte como médico general. Muy pocos, la gran mayoría, como ya tenemos ingresos, queremos empezar a capitalizar o a buscar activos. Lo primero que buscamos es el carro. Entonces, buscamos el carro, la posibilidad de movilizarnos. Otros ya pensamos en el tema de la casa y ojalá si lo hicieran solteros sería fabuloso. Pero normalmente uno compra el carro y se novia para poder compartir ese tipo de activos con la pareja. Eso normalmente lo estamos haciendo entre los 30 y 35 años. Esto es, como les decía al principio, este es un estándar simplemente. Lo que queremos mostrar con el ciclo de la vida financiera es en qué momento estamos y qué cambios podemos hacer para que al final de nuestros días estemos mucho más tranquilos. Durante la etapa de los 25 a los 50, tenemos la primera parte que les estaba mencionando, de los 30 a 35, donde ya tenemos experiencia en la parte laboral y en el caso de nuestros asociados, pues van a tener la posibilidad de ejercer su especialidad. Entonces empiezan a adquirir activos, el carro, la casa, se casaron y por aquí están los bebés. Entonces se crea como tal el hogar, la familia. Después de ello, pensamos en la educación, muy pocos. En la medida en que vaya llegando, en que se vaya presentando la situación, la educación de los hijos la vamos pagando de manera mensual. ¿Por qué no empezar a partir de ahí a pensar algo en el futuro? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ahorro podemos hacer para la universidad de nuestros hijos? Es una charla que más adelante me gustaría que yo sé que Comedal la va a dar y les va a parecer bien interesante cómo podemos proyectar un ahorro para la educación de nuestros hijos, sobre todo en la parte de educación superior. Nuestros hijos crecen y aproximadamente a los años 45, 50 ya salen como tal del bachillerato y empieza el tema de la universidad. Algunos contarán con la fortuna de viajar al exterior y poder realizar sus estudios superiores en otros países. O sea que aproximadamente a los años 50 nuestros hijos ya son profesionales y ya empiezan a ejercer el mismo rol que nosotros teníamos a sobre los años 25-30. Y es aquí cuando empezamos a pensar en el tema de la pensión. No lo pensamos a los años 30, no lo pensamos a los 40, lo pensamos a los 50. Yo empiezo a pensar en pensión en Colombia aproximadamente a los 50 años. Por eso nos quedamos un poco cortos. Entonces, a los 50 años, ¿cuántos años tendría una mujer para llegar a su pensión de acuerdo a lo que vimos? 7 años. El hombre tendría un poco más, que serían 12, sería hasta los 62. Pero nos quedamos cortos de tiempo. El objetivo de este flyer es mostrar que si empezamos desde antes, y así como cosechamos el tema de nuestros activos, un carro, una casa, pensamos en nuestro hogar, pues tenemos la posibilidad, y ojalá lo podamos hacer, empezar con un ahorro. Esta línea de tiempo nos va a permitir que cuando ya terminemos todo el tema de inversión, hayamos sacado la mejor inversión para los que somos padres, que son nuestros hijos, pues también podemos pensar en nosotros
y que cuando llegue el tema de la jubilación, como lo muestra aquí el gráfico, ya tengamos recursos necesarios para disfrutar sin ningún tipo de problemas. Claro, aquí en esta etapa de pensión, yo creo que la gran mayoría ya habrá pagado su casa. Normalmente los créditos de vivienda están entre 15 y 20 años. Si esos mismos 15 o 20 años los dedicamos a ahorrar una parte para nosotros, los recursos que ustedes se van a dar cuenta que pueden obtener van a ser fabulosos y grandiosos. Y al final vemos la parte de reducción de activos, donde sugiero de manera muy respetuosa que se empiece a mirar el tema de la transferencia patrimonial. Si yo coseché 2 o 3 activos, 2 o 3 casas, 2 o 3 apartamentos, pues empecemos a hacer esa transferencia patrimonial a los beneficiarios para que en el momento de nuestro lecho de muerte no tengamos ningún inconveniente. No sé Fabián, si sí. Ander. Muchas gracias, estamos conectados. Bueno, te cuento que hay muchas inquietudes por parte de nuestros asociados. Quiero informarles que pues hay algunos casos muy particulares y en estos casos particulares ya Fabián tendrá conocimiento sobre ellos y durante esta semana les estaremos enviando respuesta a esos casos, digamos, tan específicos que nos están diciendo nuestros asociados. ¿Listo? Hay unas preguntas muy generales en el cual pues nos hemos enfocado mucho a todo el régimen de prima media, por así decirlo, específicamente a Colpensiones, y tengo varios asociados muy inquietos, los cuales te quieren preguntar, primero, si están cotizando de las dos formas, tanto como persona dependiente como independiente, ¿cómo puede afectar esto durante pues su pensión? ¿Sí? Otra inquietud importante, cuando nosotros hablamos acerca de la pensión por fallecimiento, también aplica esos beneficiarios, digamos, a los compañeros permanentes, los que se encuentran en unión libre, o solamente aplica para los que están casados. Vamos como dándole respuesta a estas dos y te voy haciendo otras después de las respuestas a estas. Bueno, muchísimas gracias y qué chévere la participación. No hay ningún problema en cotizar como independiente y como dependiente. Ahí lo importante es que se cotice sobre la verdad, porque hay un departamento que es la UPPG, tal vez la hayan escuchado, y la UPPG es el ente encargado de revisar este tipo de diferencias que se puedan presentar. Si lo aplicamos como tal a la parte de pensiones, es importante que si lo que yo gano como tal, como empleado, la empresa lo va a reportar. Entonces no va a haber ningún inconveniente, simplemente que entra dentro del mismo mes el tema de la cotización más lo que yo haga como independiente. Yo creo que más que inconveniente es tener la certeza que lo que se haga como independiente entre en el mismo mes dentro de la cotización para que ustedes no vayan a tener problemas con esta unidad, que es la encargada de vigilar y controlar que ese tipo de cotizaciones queden de manera correcta. Y le reporta también a la DIAN. Entonces, esto es sincronizado. La UPPG dice, bueno, aquí el doctor Fabián Pinilla tiene ingresos como independiente por 6 millones de pesos en su consultorio y demás, pero no los cotiza. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los cotiza? Entonces le llega a uno su notificación. Pero también se la reporta a la DIAN. Entonces está como muy pendiente de este tipo de novedades, porque la DIAN ahora le manda un correo y le dice, usted tiene que declarar renta sobre X ingresos. Entonces ahí es donde se pueden presentar las diferencias. Entonces en el tema pensionales, no hay ningún problema de cotizar entre independiente y dependiente, lo importante es que entre dentro del mismo mes. ¿Eso qué va a permitir? Que si pensamos el futuro del ahorro va a ser mucho más alto si lo manejamos en un fondo privado. Si lo hacemos en un tema de Colpensiones, simplemente te va a sumar, son semanas de cotización. Recuerda que en esta primera parte lo que sirve es semanas de cotización en Colpensiones. Que al final, en el momento en que ya nos falten los últimos 10 años y ojalá podamos llegar a esos 10 años de cotización, sea lo más alto posible para que las semanas también se complementen. Y quiero dejar claro ello, porque aquí es donde se puede presentar la confusión. 10 años cotizados, no los 10 últimos años de edad.
sea, el hombre puede llegar hasta los 62, la mujer hasta los 57. No significa que a los 47, en el caso de la mujer, empiece a cotizar más alto. Si lo puede hacer antes, hágalo, muchísimo mejor. Y ojalá tenga semanas acumuladas para que solamente sea esperar la edad. Al igual que el hombre, si yo no necesito llegar hasta los 52 y de los 52 hasta los 62 voy a dar la cotización a tope. No, si lo puede hacer desde antes, muchísimo mejor. Y más si vienen con historial. Muchos de nuestros asociados en Convial tienen muchísima experiencia y cuentan con semanas de cotización como tal, que lo que hace falta es complementarles un buen ingreso para que su cotización sea muchísimo mejor y por ende su pensada pensional va a ser mucho más alta. Perfecto. Fabián, y cuando hablamos de la pensión de sobreviviente, de pensionado con derecho o con indemnización sustitutiva, al momento de fallecer, esa pensión voluntaria, perdón, no esa pensión como tal, ¿se reclama como pensión vitalicia o como bono pensional? Uy, Esa es una pregunta. pregunta bastante técnica, muy técnica. Sí. Bueno, la pensión de sobreviviente es en el caso en que el afiliado, llámese fondo de pensiones o a Colpensiones, no tenga beneficiarios, perdón, tenga beneficiarios. Entonces, esos beneficiarios entrarían a jugar parte de esa pensión. Ejemplo, si el fondo de pensiones tiene un recurso y ve que esos recursos le daban para su pensión, le entrega una mesada pensional y llega a un acuerdo como tal con las personas, le dice usted, el afiliado en el momento del fallecimiento tenía derecho a pensión, podemos seguir pagándole una mesada pensional, de acuerdo a los parámetros de ley. O sea, que sea su cónyuge y no tiene nada que ver que sea unión libre o que sean casados. Lo importante es demostrar el vínculo que haya. O si tienen hijos menores a 23 años y que estén estudiando, también pueden recibir este beneficio. La indemnización sustitutiva solo obedece si y solo si yo no cumplo con los requisitos de pensión. Es decir, no llego ni a las semanas, tengo la edad, pero tampoco tengo la plata. O sea, si no cumplo con esas tres en un fondo privado, me devuelven los recursos con los rendimientos. Si estoy en Colpensiones, tengo los 57 años y soy mujer, en el caso mío tengo 62 años, pero no llegué a las semanas de cotización, me fue imposible y no las puedo seguir cotizando porque estoy en este momento la parte laboral no la puedo ejercer o no tengo con qué hacer las cotizaciones, solicito la indemnización como tal. Entonces recuérdense que es indemnización sustitutiva en Colpensiones y devolución de saldos en el fondo privado. Muy bien. Y una última para que continuemos. Aquellas personas que tienen una enfermedad crítica o una situación de salud crítica, ejemplo, un cáncer, y ya pues se encuentra avanzado y todo esto, ¿se puede pensionar independientemente de la edad o de las semanas cotizadas? En este caso le digo que sí, pero siempre y cuando esté en un fondo privado y que el capital que tenga acumulado le permita pensionarse, independiente de la enfermedad. ¿Sí? Porque desafortunadamente el cáncer no se mira como una invalidez para solicitar una pensión anticipada. ¿Sí? El cáncer se mira como una enfermedad grave. Ojalá esa persona que Dios no lo quiera tenga este tipo de situación también esté asegurada por otro tipo de medios. Seguros, como tal, seguros. Si están parados bajo ese tipo de productos, pues tendrían un respaldo económico por ese lado al recibir como tal un recurso y esperar el momento de su pensión. Desafortunadamente debe esperar. Si está en un fondo privado, lo puede hacer anticipadamente, siempre y cuando el capital lo permita. Si no, sí o sí hay que esperar el tiempo de su edad, o sea, la edad, si está en un fondo privado, para que le devuelvan esa plata con los intereses correspondientes. Perfecto. Continuemos, Fabián, mientras que te voy aquí recopilando las inquietudes de los asociados. Más. Entramos a la tercera parte de la charla y ya vamos a tocar lo que es brecha pensional. No podríamos hablar de brecha pensional si no vimos lo que vimos. O sea, yo no puedo hablar de brecha pensional si yo ni siquiera sé de lo que me están hablando. Entonces, ¿qué es la brecha pensional? Y fue la primera pregunta que se hizo. ¿Todos tenemos brecha pensional? La respuesta es sí, todos tenemos brecha pensional.
¿Por qué? Por una sencilla razón, nuestro último ingreso no va a ser igual al de nuestra pensión, a no ser de que tengamos un excelente ingreso y lo hayamos mantenido a lo largo del tiempo para poder recibir ese tipo de mesada pensional. ¿Qué es la brecha pensional? Simplemente es la diferencia entre los ingresos que recibe una persona y el valor que tendría derecho por su pensión. Pero repito, la brecha pensional no es más sino restar entre lo que yo me gano actualmente por mis últimos salarios versus lo que probablemente yo vaya a recibir como mesada pensional. Entonces, viendo eso, vamos a hacer unos ejercicios de cómo podría ser el tema de la brecha pensional y lo voy a asociar a Colpensiones. ¿Por qué a Colpensiones? Porque recuerden que para yo tener una brecha, porque recuerden que en un fondo privado yo me puedo pensionar con recursos. Si yo tengo la plata, me puedo pensionar antes. Pero también me sirve el ejercicio es simplemente para saber si la plata que yo tengo me alcanza con una mesada pensional para lo que actualmente me estoy ganando, independiente de donde esté. En este caso les voy a hacer un ejercicio muy general de cómo se hace la liquidación en Colpensiones para que entendamos cómo nos puede llegar la pensión y después hacemos un ejercicio teórico de cómo a través de un vehículo financiero que tiene la cooperativa les va a permitir cerrar esa brecha pensional. Entonces, si nos vamos por el lado de Colpensiones, ¿cómo se hace? Lo vimos en las primeras diapositivas. Se hace el promedio de los últimos 10 años de nuestro salario o del ingreso base de cotización, ¿sí? Porque no necesariamente puede ser el salario. Es decir, todo lo que me reciba yo como ingreso y lo he cotizado, eso me genera un ingreso base de cotización. Es decir, Colpensiones recibe X cantidad de recursos como cotización por pensión y eso lo multiplica por el porcentaje que corresponde y aproximadamente nos da el valor de lo que cotizamos. Cuando sacamos el promedio, es decir, en el año 10 o último año de cotización, mi ingreso promedio fue de 10 millones de pesos. En el año anterior, en el año 9, fue de 8 millones de pesos. En el año 7 fue de 5 y así sucesivamente hasta completar los 10 años, los últimos 10 años. Ese promedio me va a dar un solo valor. Ese promedio como tal se llama ingreso base de liquidación. Es decir, ese promedio de los 10 últimos años es el que me va a permitir determinar cuál va a ser mi mesada pensional. Los cálculos actuariales que los hace un fondo de pensiones privado o los hacen los analistas de Colpensiones, lo multiplican por una tasa de reemplazo. O sea, hay una tabla que le permite determinar cuál va a ser ese porcentaje de acuerdo a las semanas cotizadas. No es para que hagamos el ejercicio, simplemente para que sea de conocimiento de nuestros asociados y de nosotros cómo se hace. Entonces, recuerdan que las semanas mínimas de cotización en Colpensiones son 1.300, perdón. De esas 1.300, la tasa de reemplazo es el 65%. ¿Qué significa esa tasa de reemplazo? Que por 1.300 semanas aproximadamente me van a pagar el 65% de mi ingreso base de liquidación, es decir, del promedio de los últimos 10 años que tuve, no el último salario, el promedio como tal. Entonces, los últimos 10 años del año 1 al año 10 sacan un promedio y del año 1 en adelante lo actualizan, o sea, lo traen a valor presente. No es lo mismo haberme ganado 2 millones de pesos hace 10 años que ganarme 10 millones de pesos hoy en día. ¿Sí? Para poder hacer ese promedio, lo traen a valor presente para darnos un valor mucho más exacto. Y lo multiplican por el porcentaje que aparece en esta tasa. Es decir, que por 1.300 semanas o 26 años cotizados, aproximadamente recibo el 65% de lo que me haya dado ese promedio. Por cada 50 semanas o por cada año cotizado adicional, voy a tener unos incrementos. En este caso es del 1.5. Entonces paso del 66% al 66.5%, con 1.400 semanas paso al 68%, y así sucesivamente. Lo máximo de cotización son 1.800 semanas. 1.800 semanas, lo que me daría aproximadamente el 80% de ese ingreso. Normalmente no llegan hasta ahí. Muy pocas personas pueden decir, es que he trabajado 1.800 semanas. Muy difícil.
Normalmente estamos entre 1.500 y 1.550 las que más semanas de cotización han logrado en su vida laboral. Por ende, los porcentajes sobre el valor de su liquidación están entre el 70 y el 72%. Les traigo estos tres ejemplos como para que nos quede un poquito más claro el ejercicio que vimos en la tabla. Entonces, aquí les coloco Juan, pero puede ser el doctor Juan, médico general que terminó su carrera o su parte de cotización sobre los últimos 10 años con un salario de 5 millones de pesos. Su ingreso base de cotización como tal aparece aquí sobre 5 millones, pero su ingreso base de liquidación fue de 3 millones y medio. Como les decía, los 10 años anteriores no ganaba lo mismo. Entonces tenía ingresos mucho más variables, algunos años más bajos que otros, y para el ejercicio como tal le dio un ingreso base de liquidación de 3 millones y medio. Sobre esos 3 millones de medio y habiendo cotizado 26 años, es decir, 1.300 semanas, le da una probable mesada pensional de 2.275.000 pesos. Si mi último salario, o en este caso el ejercicio, el señor Juan, tiene un ingreso de 5 millones de pesos y va a recibir una pensión de 2.275.000, ¿cuál sería esa brecha pensional? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo último que me estoy ganando y lo que voy a recibir si dejo de trabajar? 2.725.000 pesos. O sea, fíjense que por un salario promedio ya hay diferencia. Miremos el ejercicio número 2. Ya hay un ingreso mucho más alto, de 10 millones de pesos, pero al igual, no tuvo un ingreso de cotización igual en los últimos 10 años. Entonces, Ana, en este caso, tiene un salario mensual de 10 millones de pesos y también cotizó 26 años, es decir, 1.300 semanas. El ingreso base de liquidación, el promedio de los 10 últimos años, le dio 7 millones y medio. O sea, bajó 2.500.000. Pero si lo multiplico por la tasa, que normalmente es lo que hace el sistema cuando van a calcular la mesada pensional, le da que después de ganarse 10 millones de pesos en sus últimos años o en su último año, va a recibir una mesada pensional o una pensión de 4.875.000 pesos, es decir, un poquitico menos del 50% de lo que gana. O sea, tiene una brecha pensional de 5.125.000 pesos. O sea, fíjense que entre más ganan, más diferencia pueden tener, pero todo depende de, estamos hablando solo de cotización legal, o sea, lo que tengo obligatoriamente hablando. Recuerden que les dije que hay vehículos financieros, mecanismos financieros, productos como tal, que nos pueden servir para cerrar esta brecha pensional. El ejercicio número 3, Dora tiene un salario ya no de 10, sino de 15 millones de pesos. Es un salario integral. Y hago énfasis en salario integral porque recuerden que cuando hay un salario integral la cotización no es sobre el 100%, sino sobre el 70% de ese ingreso. Entonces, ¿cuál sería su promedio de pensión? El ingreso base de cotización sería de 15 millones de pesos, con un último año cotizado sobre un salario integral. El ingreso base de cotización nos dio en promedio 10 millones de pesos, entendiendo de que no tenga el mismo salario durante los últimos 10 años. Si yo lo multiplico por los mismos 26 años de cotización o 1.300 semanas, significa que después de ganarse 15 millones de pesos en su último año, tiene una mesada pensional aproximada de 6.500.000. Y cito una de las preguntas que me hicieron al principio, donde si era cierto de que máximo podíamos hasta 7 millones de pesos la pensión. La respuesta, como lo dije, es no. Eso no depende de eso, depende de los ingresos que tengamos en el momento. Y eso que estamos sacando solo el ejemplo de Colpensiones. En un fondo privado simplemente es cuánta plata tiene, la dividimos aproximadamente entre 15 a 20 años. Recuerden que las personas que más viven son las mujeres, entonces las mujeres van a tener unos años adicionales. Y si ese valor como tal de lo que me den como mesada pensional es superior a un salario mínimo en un 110%, o sea, es superior a hoy, con fecha del 2020, a 1 millón de pesos, me puedo pensionar. Entonces el ejercicio sería básicamente igual. Va a haber brecha pensional. Todo depende del salario. Entonces para este caso son 6.500.000 que tendría de pensión. Sobre 15, la diferencia es garrafal. ¿Sí? Y aquí les coloqué solamente diferencia de 3.500.000 porque es el valor del promedio. Pero de los 15 millones de pesos a los 6.500.000 estamos hablando de una diferencia de 8.500.000.
para que tengan en cuenta. O sea que 8 millones de diferencia entre lo que me gano y lo que recibo de pensión es un hueco grande. Entonces la calidad de vida empieza uno a mirarlo de otra manera. O sea, si en mis últimos 10 años empecé a tener muy buenos ingresos y he tenido una calidad de vida alta y solo me pensiono con lo que tengo de ley, no me da para mantenerla, no me va a dar. Entonces es aquí donde queremos generar conciencia y entender que si empezamos a hacer ahorros desde el inicio, podemos cerrar esta brecha pensional a lo máximo posible. Ojalá cero, eso sería el ideal. Pero si yo paso de una brecha pensional de 8 millones de pesos a una brecha pensional de 2 millones de pesos, lo puedo mantener. O sea, puedo vivir con una pensión de 13 millones de pesos. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar con productos del sistema financiero. Algunos habrán escuchado los fondos privados la pensión voluntaria, pero la pensión voluntaria en este momento tiene un lío y es en qué invierte. Entonces todos los mercados en este momento están un poquito quietos, están con mucha incertidumbre y eso que manejan tres perfiles de riesgo, el riesgo conservador, el moderado y el de alto riesgo. En este momento lo que queremos es estar tranquilos. Colombia necesita estar tranquila, las personas necesitan estar tranquilas, que sus recursos si los van a depositar en algún vehículo financiero, en algún producto, les dé la tranquilidad y les dé unas muy buenas tasas, pero que los rendimientos sean fijos, lo más posible. Eso es lo que permite tener el conocimiento de cómo podemos invertir. Por eso nuestra cooperativa ha hecho este tipo de charlas porque queremos llegar mucho más allá, no solamente quedarnos con lo que dicen las noticias. Ahorita las noticias ni siquiera las pone los periódicos, las pone son las redes sociales. Entonces hay que estar muy atentos y muy despiertos con lo que realmente se está moviendo en el mercado. Y vuelvo les digo, el coletazo no se va a ver ahora, el coletazo económicamente hablando se va a ver entre diciembre y enero. Entonces estar como muy a la expectativa, aquellos que tengan la posibilidad de ahorrar desde ya, háganlo. ¿Sí? Entre más plata disponible o a la vista la tengamos es muchísimo mejor para que podamos administrar mejor los recursos. Muy bien, Entonces, Fabián. Excelente. Sí, muy bien. Muchas gracias como por estos consejos que nos das con respecto a las bondades del ahorro y que a continuación estoy seguro que nos vas a presentar un producto bastante interesante que tiene la cooperativa para precisamente cerrar esa brecha. Tengo algunas inquietudes que nos presentan los asociados con respecto al régimen de prima media, específicamente pues con los ejercicios que nos estabas hablando en esas simulaciones con Colpensiones. Cuando nosotros o una persona tiene o le faltan 3 años para pensionarse, y no puede seguir cotizando debido a que pues se queda sin empleo, un ejemplo, dadas estas situaciones de pandemia y demás, se queda sin empleo, ella puede esperar a que cumpla los 57 años y cómo se puede llegar a calcular de pronto o cómo se puede hacer una simulación de digamos en este caso. Muy buena pregunta, la verdad, muy buena, y eso significa que se está entendiendo el tema y eso me encanta. Sí se puede hacer, respondiéndole a la doctora, sí se puede hacer. Recuerden que para Colpensiones está el tema de cumplir dos requisitos, la edad y las semanas de cotización. En este caso, ella menciona ya yo cumplí las semanas, o sea, ya llegué a 1.500, por ejemplo, o llegar a las 1.300, que son las mínimas que exige. Pero me faltan solamente 3 años de edad, o sea, en este caso tiene 54 años. Debe esperar sí o sí cumplir los 57. Si no puede hacer ninguna cotización, no va a pasar nada. Lo importante es que no me le vaya a pasar ningún inconveniente en el tema de salud, pues para que pueda disfrutar de su pensión. ¿Sí? Esperar la cotización, porque si no tiene recursos, simplemente esperar las semanas y puede, en el momento en que cumpla los 57, como tal, solicitar su mesada pensional. ¿Cómo se va a liquidar? Pues desde los 54 años hacia atrás y se multiplica por 10 años. Se saca el promedio de los 54 años y si esos 10 años fueron continuos, pues por regla numérica sería fácil, de los 54 a los 44. De los 44 a los 54, ¿cuál sería ese promedio de cotización para que en este caso le puedan hacer la liquidación sobre su mesada pensional, independiente en que los últimos 3 años no haya cotizado?
Muy bien. Cuando ya nuestros asociados pues ya son jubilados y se encuentran gozando, digamos, de su jubilación, si su cónyuge llega a fallecer o los dos tienen su jubilación y uno de ellos fallece, ¿qué tan cierto es que desaparece esos ingresos o esa jubilación de la persona fallecida? O digamos que la persona o el asociado o la asociada que pues tiene su pensión también y se puede trasladar esa pensión de fallecimiento o no se puede trasladar por el simple hecho de que ella ya está jubilada. Buena pregunta. Sí, es cierto. Es cierto y creo que se va a reglamentar muchísimo más. En este momento hay unos regímenes especiales o hay unas mesadas pensionales especiales donde no hay ningún problema. Si el esposo y la esposa ambos son pensionados, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Porque cada uno recibe su pensión. Si fallece uno de los dos, créame que el gobierno está mirando es que esa posibilidad de recursos se la puedan trasladar a otras personas, pues para que ese dinero alcance. O sea, Colpensiones en este momento, y hago énfasis en ellos, es porque no tiene como tal recursos para poder pagar la pensión de todos. ¿Sí? Entonces, entre más recursos disponibles hayas, va a ser la mejor posibilidad. O sea que sí es cierto lo que comenta el asociado o la sociedad en este momento. Muy Mientras que si bien. se pensionan Ujú. por un fondo privado, no hay ningún inconveniente porque son cuentas de ahorro individual y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Perfecto. Fabián, y si estamos hablando de Colpensiones y específicamente de esos últimos 10 años en los que pues ya nos hemos acostumbrado y que tradicionalmente empezamos a aumentar nuestro valor de cotización, por así decirlo, ¿existe algún tope para Colpensiones? Tope con relación a qué, perdón, que no entendí la pregunta. Sí, es decir, ¿existe algún tope de cotización para los 10 últimos años antes de pensionarnos? En teoría no, pero vuelvo y les digo, o sea, si vamos a cotizar por pensiones sobre un salario alto, recuerden que también lo tenemos que hacer por las otras partes del sistema de seguridad social. O sea, no solamente Excelente. cotizar en pensiones, asimismo también debo cotizar en salud y por los demás parafiscales. Todo depende de. Muy bien, podemos continuar, Fabián, y sigo compilándote las inquietudes de nuestros asociados. Muchísimas gracias. Entonces, hemos visto tres partes del sistema pensionario en Colombia, los aspectos del ciclo de la vida financiera, que es importante saber. El sistema pensionario en Colombia es cómo se mueve, cuáles son los tipos de regímenes y cuáles son los requisitos y cómo me puedo pensionar. Y por último vimos el espacio o ejercicios de la vida práctica de cómo se puede determinar la brecha pensional. Vuelvo les digo, los datos más exactos los va a sacar siempre, los van a sacar los actuarios de determinado fondo o de Colpensiones en su momento, para que sean más exactos. Les estamos dando la información muy consolidada para que entiendan el mecanismo de cómo se hace la liquidación. Ahora miramos qué productos existen en el mercado. No les traigo una presentación clara sobre ellos, simplemente les digo lo que de pronto ustedes ya conocen. Están los fondos de inversión colectiva, que son las antiguas fiduciarias, están los títulos de capitalización, están las cuentas de ahorro, están los ahorros programados, están los CDTs, están los CDATs en la cooperativa, pero nosotros tenemos ahorros programados y en los fondos privados, perdón, antes de empezar, están en los fondos de pensión voluntaria. Esos serían esos mecanismos o vehículos que le permiten a uno empezar a ahorrar de manera independiente de lo que me está exigiendo la ley. Algunos con beneficios tributarios o no, sí, porque pues así también el gobierno pide unos requisitos para que la plata no se le vaya, para que la tengan en stand-by hasta determinado momento, que eso lo hemos visto en otro tipo de charlas. Nosotros acá en Comedal tenemos un producto que le ayuda a complementar esa brecha pensional. Entonces, como lo vimos en los ejercicios anteriores, una brecha pensional de 3.500.000, pero realmente son casi 8.500.000. En una brecha pensional de 5 millones de pesos es, ¿qué hacemos si nosotros empezamos a ahorrar desde antes de esos 10 años como mínimo? ¿Por qué decimos esos 10 años? No solamente por amarrarnos al tema de colpensiones, sino porque son los últimos 10 años de nuestra vida laboral donde podemos estar a tope
dando los mejores ingresos. Y que independiente de la edad, como lo citamos en preguntas anteriores, tengo 54 y no puedo seguir cotizando en el caso de ser mujer. Tengo 52 y no puedo seguir cotizando en el caso de ser hombre. Entonces, de los 52 a los 42 son 10 años donde podemos llegar a hacer un muy buen ahorro. Y eso que solo lo estamos atando a 10 años. Imagínense cuando les mostré la gráfica del ciclo de la vida financiera, donde empecemos a hacer el ahorro desde los 30. O sea que cuando tengamos 50 años, son 20 años de ahorro. Hay muchas reglas y muchas teorías con relación a que en los ingresos nosotros debemos hacer un ahorro de porcentajes. Yo me quedo con el 10% como mínimo. Si puedo ahorrar más de eso, muchísimo mejor. Entre más ahorro, usted no sabe la ventaja que es ahorrar. Y siempre cito un ejemplo que puede ser un poco jocoso, pero dígame si a ninguno le ha pasado que cuando uno se pone una chaqueta que hace tiempo no se pone, mete la mano y encuentra un billete de 50.000, no se cree la persona más rica del mundo en ese día. Pues imagínense que nosotros hagamos un ahorro desde pequeños, desde los 30 años, desde los 35, y que cuando ya lleguen los 55, 60 años, yo le pueda decir, tienes tanta plata porque se volvió un hábito. Y cuando se vuelve un hábito, uno no lo siente. O sea, uno ni siquiera se da cuenta, simplemente lo estoy ahorrando. Y cuando le entregamos los rendimientos y le entregamos el capital, se van a dar cuenta que es espectacular. Entonces, en este caso, tenemos acá un simulador y lo vamos a estrenar con nuestros asociados, porque pues Comedal está entrando en la vanguardia de lo que se debe hacer. ¿Están viendo ahí la presentación del simulador? No, creo que no. Todavía no la vemos, Fabián. Perdóname, entonces la No hay problema. Mientras tanto, te voy haciendo una pregunta, Fabián, que nos transmite el doctor Juan Diego. Nos dicen que antes de la pandemia nos decían que la reforma tributaria iba a comprometer los menores de 54 años. ¿En qué va este proyecto? ¿Sabes algo sobre él? Pues mira, todavía sigue en proyecto. Y inclusive también están hablando de que las personas puedan trasladarse rápidamente, y lo vimos en una de las preguntas a Colpensiones, y créeme que los fondos privados no van a dejar que se vayan los recursos tan fácil, tan fácil. Que si les faltan poquitos años de cotización o pocos años de cotización, se puedan pensionar antes, también existe la posibilidad, pero hoy lo digo, si dejan de recibir ingresos, en este caso el Fondo Común de Colpensiones, no hay recursos porque los están anticipando. Son 3 años en el caso de las mujeres de dejar de recibir ingresos mensuales al Fondo Común para que puedan pensionar a una persona. Y en el caso de los hombres, si los llegan a pensionar a los 54, estamos hablando de casi 8 años en que van a dejar de recibir cotizaciones mensuales para sumarle un pensionado más. Entonces, ¿de dónde van a sacar los recursos? O sea, yo creo que es algo que está en camino. Créanme que el ministro de Hacienda le está echando cabeza, hay que estar como muy atentos porque las reformas van a ser bastante fuertes. Recuerden que nuestro sistema pensional en Colombia es básicamente una copia del sistema pensional de Chile. Entonces, Chile ya ha tenido unos cambios muy fuertes por todo el tema de pandemia, entonces no se les haga raro que muchas de las formas en que se actúa en Chile las empecemos a hacer nosotros acá en Colombia. Estar como muy atentos de ello. De todas maneras, inclusive si hay alguna de esas preguntas, también las vamos a responder y les vamos a dar claridad sobre el tema. Perfecto. A continuación, entonces... Ya pueden ver el simulador. Por supuesto. Bueno, entonces, les decía, ya sabemos qué es brecha pensional, sabemos cómo se mueve el sistema pensional en Colombia. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué producto existe? ¿Qué producto tiene Comedal para que nosotros empecemos a cerrar esa brecha de una manera totalmente diferente? Que no sea la tradicional, que no sea la de hablar de pensión voluntaria, que no queramos meter en riesgo nuestros recursos ahora con tiempos de COVID, con tiempos de pandemia, donde los mercados bursátiles están con mucha incertidumbre. Entonces, Comedal tiene un producto súper ganador que se llama Proyectate, y lo que busca es, de acuerdo a la meta que tengan, en este caso es brecha pensional, es cerrarla al máximo posible. Y que con lo que ahorre, con los rendimientos que da Comedal, sumado a la pensión obligatoria, le va a permitir tener una muy buena mesada pensional. Ya es decisión del asociado si quiere unificar esos recursos en el momento de su pensión, si estamos hablando de fondos privados. Si estamos hablando de Colpensiones, la mesada pensional la recibe por allá
y nosotros también acá en Comedal le podemos dar esa mesada pensional. Vamos a utilizar el simulador, la verdad que esto es, estamos dándole la primicia a las personas que están viendo este simulador, específicamente los asociados, muy dinámico y que nos va a permitir saber cómo podemos llegar a un muy buen ahorro. Aquí vamos a colocar una cuota, si vimos los ejemplos, hay unas diferencias de casi 5 millones de pesos en los últimos 4 millones de pesos mensuales. Entonces, vamos a simular una cuota sobre un ingreso de 10 millones si ahorramos el 10%, en este caso, 1 millón de pesos. Y lo vamos a proyectar al plazo de los 10 años, que es lo que hemos hablado a lo largo de esta charla. Los últimos 10 años, que es lo que nos piden. Entonces, vamos a hacer una cotización sobre un ahorro, que ojalá puedan hacer todos nuestros asociados, los que están acá conectados, para que empiecen a mirarlo durante 10 años. O el 10% de su ingreso, que sería fabuloso. Le damos calcular. Entonces, ¿qué va a hacer este producto como tal? Permitir un excelente rendimiento, pero sobre todo crear un buen hábito de ahorro por parte de nuestros asociados. Entendiendo que lo que buscamos es proyectar y ahorrar para que esa brecha pensional sea la mínima posible. Entonces, si ahorramos 1 millón de pesos, vamos a tener un rendimiento de 48 millones de pesos. O sea, si ustedes se fijan, la tasa de interés es muy buena. Nosotros nos movemos por el DTF. Este producto se mueve por el DTF. ¿Qué es el DTF o la DTF? Es la tasa promedio con la cual se maneja el sector financiero para captar recursos de todas las personas en Colombia. Es decir, a través del producto de CDT. Sacan el sermón en todos los bancos, el Banco de la República pide, por favor, saber cuáles son las tasas que están manejando en este momento. Y esa tasa como tal, a 90 días, tiene un valor. Por temas de COVID, la tasa ha bajado, está en el 3.52 aproximadamente. Nosotros en Comedal tomamos esa tasa de referencia, pero le damos unos puntos adicionales, o sea, el famoso spread. Esos puntos adicionales para este producto están por encima del 2%, o sea, 2 puntos adicionales a lo que está moviéndose en el mercado. Es decir, que somos ganadores desde el comienzo. Y este producto como tal, al final del tiempo, va a arrojar que sobre 1 millón de pesos ahorrados de manera mensual nos va a dar un total de 196 millones de pesos aproximadamente, 197. Es decir, que si nosotros cogiéramos 1 millón de pesos, lo metemos en una cuenta de ahorros, lo metemos debajo del colchón, lo guardamos en la casa, nos metemos en cadenas y no nos genera rentabilidad, estamos hablando durante 10 años 120 millones de pesos sin rentabilidad. El producto que ofrece Comedal es, coge esos 120 millones de pesos que usted va ahorrando a lo largo del tiempo, de manera mensual, durante 10 años, yo se los rento. Y se los rento a 2 puntos por encima, como mínimo, de lo que tenga el sector en la banca. O sea que sí o sí vamos a ganar. Y estamos por encima de un producto que normalmente paga más que una cuenta de ahorros, que es un CDT. Entonces, el CDT en el sector financiero está en promedio del 3.5 y nosotros le damos 2 puntos adicionales, o sea que estamos llegando casi al 6%, casi, dependiendo de cómo se mueva la DTF en el mercado. Entonces, al final del tiempo le entrego 196 millones de pesos. Dígame si 196 millones de pesos no le sirve para completar su mesada pensional, no le sirve para cerrar esa brecha pensional. Aparte de ello, tiene una ventaja, es que nos da 2 opciones para poder saber qué hacer con esos recursos. Entonces, últimos 10 años de cotización en el sistema pensional a tope. Últimos 10 años donde podemos hacer un esfuerzo y podemos ahorrar. Y si ahorramos, tenemos 200 millones aproximadamente con nosotros en Comedal, ahorrando 1 millón de pesos. Y le damos la opción de que nos deje ese recurso por un tiempo adicional para que complemente esos años que le hacen falta. En el ejemplo de la doctora que decía, tengo 54 años, me faltan 3 años. Imagínense que la doctora empiece con nosotros a los 44. Entonces son 10 años de cotización y les faltan 3 años. Esos 3 años, Comedal le da la opción que los pueda dejar en un CDT, que es un título muy similar a un CDT que se mueve en el mercado financiero, pero con una tasa muchísimo más alta. Y por dejarlo, yo le convierto esos 196 millones de pesos más los rendimientos con una muy buena tasa, le estoy entregando 240 millones de pesos. Entonces, fíjense que a lo largo del tiempo, el recurso como tal que hemos ahorrado a lo largo de 10 años o 120 meses,
sigue potencializándose con los rendimientos y con la muy buena tasa que ha hecho la cooperativa a través de este producto. Entonces, ya dejo de ganar o de tener 196 millones de pesos y empiezo a tener 240 millones de pesos. En solo 13 años. 13 años, 240 millones de pesos es plata. Muy bien, Fabián, muchos de nuestros asociados están muy interesados y realmente el producto les ha gustado mucho. Tienen algunas inquietudes con respecto al Proyéctate, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del Proyéctate, pues primero quiero hacer extensiva y pública las preguntas del Proyéctate porque pues la idea sería que el total de nuestros asociados conozcan esas inquietudes de sus colegas porque les estaba también respondiendo de forma muy particular, pero la idea es que también podamos responder en público, ¿cierto? Sí, por supuesto. Cuando nosotros hablamos del Proyéctate, que es ese ahorro a largo plazo con el objetivo también de no solamente cerrar la brecha pensional, sino de tomar decisiones y de que le sirva como un instrumento, una herramienta para la educación de los hijos y demás, ¿cierto? Nos pregunta un asociado que este tipo de ahorros se declaran ante la DIAN. ¿Qué pregunta esa? Sí, sí se declara ante la DIAN. Sí se declara ante la DIAN, pero es un ahorro programado. O sea, es decir, si son requisitos para renta, le diría que no, porque pues recuerden que los requisitos para renta está basado en lo que normalmente uno gasta, ¿sí? ¿Cuánto me voy por tarjetas de crédito? ¿Cuál es mi patrimonio? ¿Cuánto tengo en deudas? Esos serían como básicamente los requisitos ante la DIAN para declarar renta, pero claro, todo lo que sea ingreso nosotros lo soportamos y Comedar como tal emite ese tipo de certificados para que no tengan Excelente, ningún inconveniente. muy bien. Y la otra inquietud que nos manifiesta un asociado es si este ahorro, el monto o la cuota mensual puede ser variable en el tiempo, ya sea aumentarlo un poco más en un año o en 2 años, o en caso de que pues tenga alguna dificultad disminuirlo. ¿Qué puede hacer con respecto a la variabilidad que se puede dar en la cuota? Bueno, muy buena pregunta y la puedo dividir en dos partes. Dentro de los requisitos del producto, sí se puede hacer como tal un aumento. Hay un aumento progresivo eh, que viene inmerso dentro del producto como tal y está sujeto año a año con base al IPC o al incremento del salario mínimo que se determine a través de las reuniones del gobierno y los entes económicos que rigen. Este año no sé cómo vaya a quedar. Estamos con tiempos de pandemia, entonces no sabemos, pues lo más seguro es que sí haya aumento, pero pues no va a ser como tan gradual como se viene manejando en este momento. El porcentaje del incremento puede variar hasta un 20% siempre y cuando sea voluntad del asociado. Es decir, puede llegarlo a ser hasta para el siguiente año, hasta un 20% en aumento. Si la otra parte es, en este año yo ahorré 1 millón de pesos como el ejemplo, y el próximo quiero ahorrar 2 millones, no lo podríamos hacer porque está superando los porcentajes que están habilitados en el producto, pero pues empezamos a mirar si creamos otro. Entonces estamos abiertos para que el asociado, si tiene la capacidad y ha generado un buen hábito, pues le generamos un producto adicional y lo podemos identificar para otra meta. Este ejercicio como tal lo hemos diseñado pues, para cerrar la brecha pensional, pero el producto, a mí me gusta ponerle también otro logo, la meta la pones tú. O sea, en este momento la meta es brecha pensional, también puede ser meta universidad de mis hijos, puede ser comprar un activo dentro de 10 años sin que nadie sepa. O sea, la meta está tan abierta. Lo más importante es que se cultive el hábito del ahorro y que, como les decía, que cuando uno genera un hábito, uno no lo siente. Y más si es para ahorrar. O sea, que el día que llegue a pasar algo, Dios no lo quiera, y tengamos alguna novedad y que necesitemos de recursos, pues qué rico contar con algo que es de mi plata y que tras del hecho, como ganancia, tiene unos rendimientos. O sea, tiene plata adicional a la que normalmente podría yo tener en una cuenta de ahorros. Los que
conocen el sistema financiero tradicional, una cuenta de ahorro no genera mucho interés. El único producto que normalmente está dando un interés a una tasa fija es un CDT. Y Comedal tiene CDT y le da mucho más tasa que lo que ofrece el sistema financiero tradicional. Y este producto le da la posibilidad de ahorrar de manera mensual, proyectándolo, por eso su nombre, proyectándolo a una meta a mediano y largo plazo. Tenemos otro producto que también va a corto, pero pues el enfoque que hemos querido darle es que si vamos a cerrar una brecha pensional, tenemos que hacerlo con tiempo. No es porque dure más, es para que nos quede mucho más fácil a través de nuestro flujo de caja, a través de realizar la ecuación financiera. Si yo gano tanto, ¿cuánto deposito en mi ahorro? Mínimo el 10%, ojalá pudiera más, pues muchísimo mejor. Tengo asociados que son jóvenes y han tomado este producto por 2 millones de pesos, fabuloso. Pueden hacerlo por menos de 1 millón de pesos, pues también lo miramos. Yo creo que lo que queremos dar a entender es que este producto, a través de los ejecutivos comerciales, a través de nuestra fuerza de ventas y a través de todos los empleados de Comedal, es que tenemos productos que son muy buenos para los asociados. Queremos darlos a profundizar lo mejor posible, porque a veces nos quedamos con la información y lo que nosotros tenemos es muchísimas cosas que brindar. El mejor beneficio se lo gana el empleado y el asociado en este caso. El beneficio para nosotros es simplemente que nuestros asociados estén como tal contentos con la cooperativa, que tengan productos, cada vez indagamos cómo se está moviendo el mercado, qué hace por aquí, qué hace por allá, y tratamos de mejorar. Este producto no lo tiene ninguno. Normalmente los ahorros programados no están atados a una muy buena tasa de interés, sino a una tasa de interés que pactan basados en cuentas de ahorro. Ninguno lo hace basado en un CDT. Muy bien. Fabián, cuando nosotros hablamos del Proyectate y le decimos a nuestros asociados que es un producto líder y que es un producto específicamente para ellos, ¿sí? Porque realmente nuestra área financiera y nuestra fuerza y área de mercadeo también ha puesto y ha hecho una investigación exhaustiva, investigación de mercado, luego proyecciones por parte del área financiera, en la que hemos sacado el Proyectate como ese producto líder, en este caso para cubrir la brecha pensional y en muchos más casos como nos estás contando, en el que la premisa tuya es la meta, la pones tú. Entonces es importante también recalcarle a nuestros asociados que este es digamos, es un ahorro programado en el cual primero ellos pueden optar en, digamos, por aumentar entre un 10 a un 20%, igual que disminuirlo, ¿cierto? Totalmente. Pero que aparte de eso, pues infortunadamente llega a quedar sin empleo o tiene una dificultad y le es imposible continuar con el ahorro, puede retirarlo en cualquier momento, ¿sí? Sí, has tocado un punto vital. Entonces, primero empezamos con lo positivo y miramos qué otros aspectos tiene el producto. Como es un ahorro como tal, y es un ahorro programado por X o Y motivo, no puedo seguir ahorrando. Lo que tú acabas de mencionar es muy válido. El asociado puede suspender el ahorro, porque lo podemos empezar a mirar, no puedo ahorrar por 2 o 3 meses, ¿qué podemos hacer? Lo tocamos de una manera especial. Y si no, simplemente lo cancela porque el ahorro es de él. Entonces, ante cualquier situación, puede utilizar los recursos cuando guste. Obviamente pagaremos los intereses según corresponda hasta el momento en que se decida cancelar el producto, ¿sí? Con los intereses que se hayan pactado en el momento, pero queremos dar a entender que es un depósito que también está a la vista. Que si cumplimos como tal la meta, si cumplimos la proyección, pues Comedal también lo premia y le da muchísimo más rentabilidad. Inclusive, esta es la segunda parte de la presentación de aquí del simulador y acá dice hay un premio por perseverancia. Entonces, por haber usted estado con nosotros, señor asociado, donde la cooperativa es suya y ha disfrutado de los productos, en este caso, un ahorro que ha durado al cabo de la primera etapa 10 años, nos dejó 3 años más y esperamos, como en el ejemplo que vimos anteriormente. Llegué a los 54, pero me faltan 3 años en el caso de ser una sociedad. Pues esos 3 Excelente. años se los complemento con un producto de un CDT, le doy más rentabilidad, le doy más intereses, gana más plata y le doy un premio de perseverancia aproximadamente, para este ejemplo, de 2 millones de pesos. O sea Muy que, bien, independiente del tiempo, Comedal siempre está del lado del asociado. muy bien. Y ante Sí. cualquier eventualidad
puede llevarse el recurso. Muchas gracias, Fabián. Una pregunta. Esta es nuestra primicia, porque realmente este simulador, nuestros asociados que se encuentran en digamos, en esta charla virtual, los que están aquí en nuestro encuentro virtual, pues este es un desarrollo del área de sistemas, el cual nos ha brindado para que pues, sea una herramienta para nosotros y un medio de consulta para nuestros asociados. ¿Dónde nuestros asociados pueden encontrar el simulador? Bueno, lo tenemos aquí en la página que aparece en la parte superior, virtual.comedar.com.co. Sé que más adelante vamos a dejar en nuestra página principal, la sucursal virtual, inclusive la app, para que ellos también puedan manejar pues, todo este tema del simulador y puedan empezar a jugar de acuerdo a su flujo de caja y decir, bueno, ¿cuánto puedo ahorrar? Yo Muchas he gracias. Sí. quería como ya finalizar esta última parte porque hemos hablado de brecha pensional, hemos hablado de mesada pensional, vimos un buen producto que nos permite consolidar los recursos a lo largo del tiempo, pero después de que los consolido, ¿qué pasa? Entonces, damos la opción de un CDT y me lo deja por más tiempo y tenemos muy buena rentabilidad. Pero al final, independiente que sea en la primera etapa o en la segunda, podemos llegar a un acuerdo con el asociado y podemos pagar una mesada pensional también. ¿Sí? Obviamente no va a ser una mesada pensional porque nosotros no damos pensión, pero sí es una mesada que le permite complementar a lo que veníamos hablando. Entonces, cuando vemos el ejercicio y cuando hemos visto la presentación y vemos ese tipo de brechas, tomamos la opción acá, si la podemos colocar, de mesada pensional. Entonces, fíjense que cuando yo cambio la opción a mesada sobre los recursos que ya yo he ahorrado a lo largo del tiempo, me permite generar o tener un retorno de aproximadamente 5 millones de pesos, 5 millones y medio. Y estos 5 millones y medio, como vimos en la diapositiva, complementan el hueco que tenía una persona con ingresos de 10 a 15 millones de pesos. Esa brecha pensional se empieza a cerrar. O sea, fíjense que si hay productos que nos van a permitir cerrar esa brecha, hay productos que con solamente el hábito del ahorro nos van a permitir a nosotros tener una calidad de vida diferente. Entonces, primera opción, consolidación de recursos. Y ojalá sea a la par de cómo vamos cotizando y adquiriendo activos y patrimonio. La tercera, la siguiente opción es, después de que yo he consolidado esos recursos, miro qué me conviene más. Retiro los recursos y si estoy en un fondo privado los complemento para que me den una sola mesada pensional o los dejo con Comedar que aparte de que me ha generado un hábito de pagos me sigue generando intereses y intereses muy buenos. Y con esos intereses muy buenos, mire la mensualidad que yo puedo tener como retorno. Y eso está pactado a 5 años. Podemos seguir generando productos o podemos partir este producto, ¿por qué no?, en 2 proyectos. En uno de 1 millón, en otro de 2 millones, o uno de 1,5 millones. Bueno, todo depende. Nuestros asesores, nuestra fuerza comercial, nosotros como directores estamos dispuestos a poderles brindar toda la asesoría necesaria porque conocemos del producto y sabemos que es muy ganador. Pero sobre todo que le permite al asociado cumplir metas. Y las metas son para cumplirlas, sino que uno las tiene que ir proyectando mes a mes. Por eso yo creo que ha sido muy acertado el nombre del producto y nos va a permitir, en compañía de los asociados y Comedar acompañándolos en ese proceso, pues llegar a feliz término y, por qué no, en este caso de brecha pensional, cerrar la brecha y tener una muy buena mesada pensional. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Por último, sería interesante para nuestros asociados y muchos de ellos me han hecho algunas preguntas muy específicas con respecto a nuestro producto, ¿sí? Como por ejemplo, entonces, ¿desde qué monto se puede iniciar? ¿Cómo sería en caso de que si solamente se le entregan los intereses o se le entrega la ETF al momento de la cancelación? O digamos que aparte de los 5 años, ¿cuál es el plazo máximo de nuestro ahorro programado? De pronto, unos 4 o 5 tips importantes en los cuales nos pueda resumir este producto. Bueno, entonces, el producto está determinado para proyectar metas de mediano y largo plazo.
Como lo vimos en el ejercicio y en las diapositivas, vamos a cerrar brecha pensional, entonces es acorde de 10, 15 y máximo llegamos hasta 20 años. Este producto va hasta 20 años. Entonces el simulador inclusive lo permite sacar hasta ese plazo. En el tema del valor mínimo, obedece al 10% de un salario mínimo. O sea, hoy estamos aproximadamente en 900.000 pesos, o sea que desde 90.000 pesos podemos empezar a ahorrar. Aquí hemos hecho ejercicios sobre 1.000.000 de pesos, es simplemente basados en brechas pensionales de acuerdo a nuestros ingresos. Nuestros ingresos promedios, hay asociados que pueden tener ingresos mucho mayores a 15 millones de pesos. Hay otros que tienen ingresos mayores en 5. Entonces hemos enfocado este tipo de simulación, es basado en los ingresos, pero desde aproximadamente 90.000 pesos pueden empezar a realizar este producto. Y en temas de tiempo, pues entre más tiempo, pues mejor rentabilidad van a tener. Entonces nosotros tenemos una tabla que en la medida que a ustedes les guste el producto y empecemos a mirar las simulaciones, pueden tener nuestra compañía, nuestro acompañamiento. Y vamos a decirles cuál sería la mejor estrategia, cuál sería como tal esa meta, cuál sería el tiempo pactado y sobre todo qué tasa de interés le corresponde pues, para que tengan mejor rentabilidad. Perfecto. ¿Alguna otra observación, Fabián, o podemos dar por finalizado nuestro encuentro? No, yo creo que agradecerles el tiempo, la permanencia en la charla, creo que ha sido bien interesante las preguntas que han hecho nuestros asociados, las personas que han participado de este seminario. Perfecto. Hay mucha Muchas tela por gracias. cortar, hay mucha tela Sí, por cortar, pero estamos es para poderlos acompañar las preguntas que las canalizan contigo y nosotros nos encargaremos de darle la respuesta según corresponda. muchas gracias. Precisamente quería recordarle a los asociados que pues darles un parte de tranquilidad con respecto a sus preguntas. Hay unas preguntas muy particulares las cuales entonces daremos respuesta por medio de un correo electrónico personalizado al asociado. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, por permanecer conectados con este tema tan interesante y pues tan amplio, el cual nos ayuda por medio del Proyéctate, que es nuestro ahorro a largo plazo para poder cubrir esta brecha pensional. Y realmente es un producto diseñado exclusivamente para ustedes y que los beneficios que les ha dado Fabián y que encontrarán en el simulador realmente les pueda ayudar no solamente a cubrir la brecha pensional, sino a lograr esos objetivos y esas metas que tienen presupuestadas para lo largo pues, de su vida.